No basta con seguir a Jesús. Hay personas, muchas personas, que año tras año han caminado detrás de Él, tal vez asistiendo, sirviendo, cantando, pero nunca han visto lo que el Maestro realmente ha hecho. Porque el verdadero discípulo no es solo el que oye palabras, el verdadero discípulo es el que discierne el corazón del Maestro. Hoy vamos a hablar acerca de la diferencia de caminar por emoción o caminar por identidad. Bienvenidos a la house. ¿Qué tal si nos recibimos con un muy fuerte aplauso? Se lo merecen. Gracias por estar aquí. Como siempre decimos, este es el mejor día de la semana donde estamos todos acá reunidos para adorar, para aprender, para poder seguir siendo transformados. Y como siempre damos la bienvenida a las personas que vienen por primera vez y como siempre recibimos también a nuestros nuevos amigos con un muy fuerte aplauso. Y como yo soy la mujer del aplauso, ¿qué tal si recibimos con un aplauso? Bueno, hacemos el aplausímetro. ¿Cómo nos fue en oxígeno? Espectacular. Yo no voy a dar información al respecto, esto no es de información, esto es de vivirlo. Si no viniste, nuestra nueva cita en 3 mesecitos. Y bueno, vamos al tema de una vez. Me presento para quienes no me conocen. Soy Liliana Peñalosa, su servidora. Y haciendo un poco el recuento, como siempre lo hacemos, de lo que se ha venido enseñando durante estas últimas semanas. Perdón mi voz un poco sensual, hoy está un poco más clarita de lo que estaba en estos días, pero da para entenderse, ¿cierto? Bueno, haciendo entonces un poco el recuento de lo que se ha enseñado en las semanas anteriores, hasta hace 15 días, mi esposo cerró una miniserie espectacular que de verdad para quienes no la hayan escuchado, no pudieron asistir, tienes que entrar y tienes que escucharla, tienes que interiorizarla. Y él comenzó su primera enseñanza, no voy a hablar mucho de detalle, por supuesto, porque se nos toma el tiempo acá, pero él comenzó hablándonos acerca de la construcción. Él es ingeniero y él tomó esto como un ejemplo para que pudiera él desarrollar el tema de una forma muy clara. Y entonces nos ponía un ejemplo de esa construcción que primero está sobre unos planos. Un plano que está perfecto, un plano que está súper bien diseñado, súper bien organizado y estructurado, pero que cuando queremos pasarlo a la práctica eso no se ve tan lindo, no se ve tan limpio y no se ve tan chévere. Porque hay que comenzar a dar ciertos pasos y a comenzar a materializar muchas cosas que te hacen salir, por supuesto, de tu zona de confort, la parte económica, el tiempo, lo que tú estás determinando que no te sale como tú quieres, etcétera. Y entonces él comenzó a hablarnos acerca de unos pasos que debemos hacer dentro de la construcción, pero que lo colocaba, por supuesto, en este ámbito para que pudiéramos materializar esa construcción. Y esta primera fase estaba determinada por pasar el umbral de la decisión. El umbral de la decisión de que definitivamente la decisión no le corresponde a Dios, la decisión no le corresponde al Padre, la decisión no le corresponde a Jesús, la decisión nos corresponde a nosotros. Finalmente Dios nos dio un libre albedrío y Él nos da las herramientas y nosotros somos los que decidimos si realmente damos esos pasos. Y dentro de ese umbral de la decisión mencionó 3 llaves poderosas. Explicó la primera llave, que fue sobre la identidad, la segunda llave, que fue sobre la obediencia, y la dividió en 2 enseñanzas porque fue muy carnuda realmente esa enseñanza, y la última fue acerca de la participación, que conecta mucho con lo que hoy quiero impartirles o quiero compartirles. Y en esa participación, pues yo no voy a dar tampoco mucho detalle, pero yo englobo todo lo que él nos enseñó en una frase poderosa que nos explicaba y encierra esa enseñanza, y es que Dios no nos ha creado para que nosotros vivamos nuestra historia de lejos. Él nos ha creado para que seamos partícipes de esa historia. Y en medio de estas enseñanzas hablaba de 2 grupos, por decirlo así, de seguidores de Jesús. Un grupo que es el turista espiritual y el otro grupo que es el discípulo. Y yo espero, oro y pido que eso haya sido realmente una revelación para ti, pero que esa revelación no se haya quedado solamente acá, sino que haya bajado y que tú en toda esta temporada o sigas aún procesando para tomar la decisión que tú consideres es la correcta. ¿En qué grupo tú estás? ¿En qué grupo quieres quedar o a qué grupo tú quieres transitar? Entonces hablaba de estos turistas espirituales, que es más o menos lo que yo mencionaba al principio, y yo lo defino como
como estas parejas que se están como filtreando, el chico como buscando a la chica que ya se cree la novia, pero que el chico todavía no le ha pedido el noviazgo, pero están allí llamándose, están allí visitándose, están así, pero él nunca concreta nada. Así somos muchas veces con Jesús. Estamos como en ese paso a paso, estamos acercándonos, pero nunca concretamos y nunca realmente tomamos una decisión profunda de tener una relación íntima y una relación estrecha con Jesús. Y el discípulo está el que realmente camina con Él. El discípulo está en esa persona que no solamente está paisajeando ese caminar con Él, sino que está comprometido. Es el discípulo que está allí atento, es el discípulo que está observando, el discípulo que está aplicando lo que su maestro dice. Y hoy quiero profundizar precisamente acerca de esto, del discípulo atento. Una de las características del verdadero discípulo es la atención. Y la Biblia hoy nos muestra, hoy nos trae un ejemplo espectacular que profundiza mucho acerca de este tema. Y está basada en la relación, permítanme un segundito, en la relación que hay entre Elías y Eliseo. Porque, como decía al inicio, el discípulo verdadero no es solamente el que escucha palabras. Este discípulo atento es el que está allí, pero a los pies del maestro. No solamente oye, sino que escucha, no solamente está viendo, él está observando, él está allí preguntando, él está allí atento a cada paso y a cada proceso que se vive con su maestro. Entonces, esta relación de Elías y Eliseo fue una relación poderosa. No te voy a citar todo el texto porque es largo y nos tomaría mucho tiempo. Te invito a que por favor cuando tengas el espacio en esa reunión divina con él, leas Segunda de Reyes capítulo 2. Pero para contextualizarte un poco, y yo creo que cuando hablamos de Elías y Eliseo, enseguida nos vamos al final de la historia de cuando Eliseo le pide esa doble porción espiritual a Elías. Entonces Elías representa este profeta confrontativo, Elías representa un peso y una autoridad espiritual y Eliseo es el discípulo, representa la continuidad, representa la herencia, representa ese legado. Elías y Eliseo caminan durante muchísimo tiempo, como les decía, en una relación muy estrecha y él venía aprendiendo íntimamente de su maestro. Pero llega un momento en esta temporada en donde Elías sabe que va a ser arrebatado, Eliseo sabe que su maestro se va. Y antes de llegar a este punto donde va a suceder este momento épico, porque yo cuando estudiaba, yo me imagino, yo voy caminando con mi esposo y yo sé que el cielo se lo va a arrebatar, o sea, esto debe ser una cosa miedosa y asustadora. Entonces lo que sentía Elías y más lo que sentía Eliseo, que su maestro y su padre espiritual se iba. Antes de llegar a este punto de encuentro, en ese arrebatamiento, ellos tuvieron que pasar por 4 ciudades que representan algo muy especial, en donde Eliseo tuvo unas revelaciones, en donde Eliseo tuvo una transformación interna. Y luego cuando pasan esta 4ª ciudad, que es el río Jordán, dice la palabra que Elías toma su poder con ese respaldo divino que tenía, toma su manto, golpea en seco el río Jordán y pasan a este territorio en donde iba a ocurrir el arrebatamiento. Y mientras iban caminando, Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué petición tienes para mí antes de que yo me vaya? Y Eliseo le dice entonces lo que todos sabemos, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Pero esta doble porción no se entregó, no se formó inmediatamente que él la pidió. Esta doble porción ya venía gestándose en todo este transcurrir, en todo este tiempo que Eliseo venía caminando con Elías, en la manera como Eliseo seguía a su líder, en la manera como Eliseo observaba, en la manera como Eliseo se disfrutaba cada proceso y en la manera como Eliseo permanecía. Y él le pone una sola condición. La condición es si me ves. La condición no era si oras más, no es si sirves más, no es si evangelizas más, que no quiero que te vayas de aquí con el concepto de que no son importantes, porque de hecho ya hemos aprendido en experiencias anteriores que es imprescindible en medio de nuestra relación y nuestro caminar con Jesús. Pero su condición no fue esa. De hecho, la condición tampoco era que la cercanía física le iba
a dar la oportunidad de recibir esa herencia no era sus habilidades, no era su don profético, era si me ves. Entonces quiero profundizar ahora en 3 aspectos importantes. El texto tiene muchísimos, pero yo traigo 3 que son supremamente especiales y que quiero que tengas muy en cuenta para que realmente podamos entender luego a dónde quiero llegar con esta enseñanza. Antes de seguir, yo sé que mi esposo ya lo hizo, pero quiero que cierres tus ojos allí y que tú le pidas al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que traiga a ti revelación en tu corazón, que esto no sea un concepto intelectual, sino que realmente Él pueda despejar ese velo y tus ojos espirituales para que tú puedas conectar con la verdad que el Padre trae para ti hoy. Gracias, Espíritu Santo de Dios, nuevamente te damos la bienvenida, Señor, y te pedimos que seas tu Rey, que seas tú hablando, que seas tú guiando y que seas tú ministrando el corazón de todos nosotros a través de esta enseñanza. Amén. Entonces, si me ves significa lo siguiente, pero primero te voy a citar el versículo ya más textualmente que está del capítulo 9 al 10. Dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que me pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Entonces, esta palabra ver viene de la palabra hebrea nabat, que significa aprender a poner la mirada en lo correcto, considerar, contemplar. Es la mirada atenta o de expectativa divina. O sea que Elías no le estaba diciendo solamente si me ves físicamente, él estaba diciéndole si me ves de una manera espiritual, si tienes la percepción espiritual, si tienes la revelación con entendimiento, si eres capaz de ver lo que otros no ven, entonces yo voy a depositar sobre ti esa doble porción. La atención, ¿por qué es tan importante y por qué fue lo que realmente marcó en el corazón de Elías para pedirle a Eliseo? Porque la atención es la antesala, esa es la preparación para que llegue a ti, se deposite a ti esa autoridad. Dios no entrega peso espiritual a los desenfocados. Dios entrega peso espiritual al que está atento. Él no va a entregar algo, el peso de su gloria, en el que está paisajeando, en el que está solo tomando foticos, en el que está con el grupo. Yo me acordaba de una experiencia que tuve, no sé si alguna vez ustedes lo han tenido, cuando salen de excursión y sale con grupo y siempre está el rebelde, siempre está el que no quiere a donde el líder le dice, sino donde él quiere. Y yo recuerdo que yo tuve esa experiencia y me fui con una pareja de casados, casi nos perdimos, estábamos en un país que no conocíamos, en una ciudad que primera vez que visitábamos y casi que nos deja el bus, porque era turisteando y definitivamente no siguiendo a la persona que sí sabía, sino haciendo las cosas por nuestra cuenta. Entonces Dios es lo mismo, Dios no va a entregarte un peso y una responsabilidad a alguien que está totalmente desenfocado, porque la herencia no cae donde no hay enfoque. Había una realidad y era que Elías se iba, pero había una verdad, y la verdad era que Eliseo entraba en una transición y en una nueva temporada. Había una parte, una historia acá. Elías se iba, el discípulo quedaba y una generación observaba. ¿Por qué una generación observaba? Porque en esas estaciones en donde él tuvo que transitar en esas 4 ciudades, allá había un grupo de personas que estaba hablándole a Elías y un grupo de personas que también estaba observando a Eliseo y estaba observando el arrebatamiento de Elías. Quédate con esta frase, por favor. El discípulo atento no interpreta la transición como pérdida, la interpreta como transferencia. Cuando yo te hablo de ese peso espiritual, porque cuando nos hablan de peso uno siente como una carga, uno enseguida como que repele el término, como que yo no quiero eso, o sea, yo estoy aquí como muy cómoda, ya bastante peso tengo con mi propia vida, como para tener que cargar otro peso encima. Pero miren lo que significa peso espiritual de la palabra kabod. Dice peso,
sustancia, gravedad, relacionado con gloria, capacidad para sostener responsabilidad en el reino, autoridad, madurez, influencia que produce orden y dirección. Entonces, Él no te está poniendo algo para aplastarte, Él te está poniendo algo para que tú sigas en esa formación de la madurez y que tú puedas tener esa influencia y esa responsabilidad que Él te da en el reino. Y cuando hablo de influencia, hablo de una influencia que trae orden y que trae dirección. No es esa influencia que controla, no es esa influencia que tú manipulas, esa influencia de que como tú estás en un lugar y en un rol, tú tienes la capacidad de… No, es una influencia que trae una dirección dentro del ámbito espiritual. Adentrándonos un poco más entonces en el territorio, quiero que entiendan a qué se refería Elías, o Eliseo más bien, con recibir esta doble porción. Y me voy a dirigir a Deuteronomio 21 del 15 al 17. Puede darse el caso de que un hombre tenga 2 esposas y con las 2 tenga hijos, pero ama a una y a la otra no. Si su primer hijo lo tuvo con la mujer que no ama, cuando haga su testamento deberá dejarle a este hijo el doble de lo que les deje a sus otros hijos. Pues su hijo mayor no podrá dejarle esa parte, pues es su hijo mayor. No podrá dejarle esa doble parte al primer hijo de la mujer que ama, porque no es su hijo mayor. El verdadero hijo mayor es quien tiene derecho a esa doble parte, pues fue el primero en nacer. Hacerlo de otra manera sería tratar mal al hijo mayor. Entonces él tenía 4 hijos, había 4 porciones de la herencia, 2 le correspondían, de esa parte le correspondía al primero y la otra eran distribuidos en los 2. Eso no era equitativo, no era lo que él quería, porque en esa época que se manejaba y vivían alrededor de un patriarcado, el primer hijo era el que tenía realmente el peso legal. Él era el que tenía la legitimidad social y legal de representar al padre. Él era el que, mejor dicho, si el papá no estaba, él era el papá de la familia. Él era el que representaba a esa familia. Él era el que tenía la potestad legal de seguir con el legado familiar. Él era el que tenía todos los derechos y todas las responsabilidades de una herencia familiar. Y no se trataba de si, incluso de si el hijo era muy bien dotado, muy bello físicamente, si era el más docto en la palabra, si era el más docto espiritualmente. No se trataba de nada de eso, se trataba simplemente de que por ley, al ser el hijo mayor, el primer hijo, era el que tenía todo este beneficio legal. Pero el primogénito no tenía solo privilegios, de hecho más que privilegios, él tenía, era más que disfrutar, era una carga para sostener ese legado familiar. Él no estaba entonces, Eliseo, él no estaba pidiendo más trabajo. Yo entendía al principio que cuando hablaba de doble porción era, cárgame más, dame más, yo quiero ser como mi maestro, quiero ser más que mi maestro, yo quiero hacer más milagros que mi maestro, yo quiero, mejor dicho, el escenario y la plataforma. Él no estaba pidiendo escenario, él no estaba pidiendo plataforma. Él estaba diciendo a Elías, cuando tú te vayas, dame esa legalidad para yo poder continuar con el legado profético, para yo poder continuar con ese propósito divino que Dios me ha dado. Porque Eliseo entendía que su maestro se iba, y más allá de quedarse llorando porque su maestro se iba, era que por identidad y por amor al propósito, él quería y él deseaba continuar con esa legalidad. Entonces, en el reino, ¿en qué se traduce? Esa doble porción espiritual es la capacidad para sostener responsabilidad dentro del reino. Es la capacidad que Dios te da para representarlo. Es esa madurez en identidad que Él forma en ti para que tú puedas continuar con su propósito y representar correctamente a Dios. La doble porción hoy no significa entonces hacer más cosas. La doble porción significa tener más madurez para sostener el reino sin distraerte. O sea que entonces cuando yo pido esa doble porción, yo estoy diciéndole a Dios es, Dios, hazme un hijo más maduro. Dios, hazme un hijo en el que yo poco a poco realmente forme mi identidad para que pueda ser capaz de sostener lo que tú estás haciendo en casa. La motivación de Elías entonces no era el estrellato. La motivación de Elías, como les decía, no era ser superior a su maestro. La motivación de Elías era el amor al propósito.
Y ese amor, ¿de dónde se desprendía? Ese amor era una continuidad, era una manifestación natural de su identidad en ser hijo. Bíblicamente no está comprobado de que Elías tuviese hijos biológicos. O sea que la transferencia que le estaba dando Elías a Eliseo no solamente era una transferencia generacional, y en eso se enmarca el texto, era una transferencia espiritual. Y ahora vamos a entrar a otro terreno que probablemente entendemos, pero es el que menos nos gusta, pero que es el más importante realmente de entender y de conectar. Porque tal vez entendiste perfecto ese primer paso, entendiste lo que significa esa doble porción espiritual, pero ahora entender el propósito y aún más querer sumergirse, dentro del proceso. Les decía inicialmente que Eliseo y Elías tuvieron que transitar sobre 4 ciudades. Pero estas 4 ciudades no representaban solamente un tránsito geográfico, representaban un tránsito espiritual. Un tránsito en el que cada estación Eliseo aprendía, discernía y entendía algo. Porque la cita bíblica, más allá de exponer los sentimientos de Eliseo, exponía las decisiones de Eliseo en cada estación. Entonces les hablé primero de Gilgal. Cada ciudad tiene, porque Dios no es un Dios de casualidad y de como que esto me conectó chévere y vamos a dejarlo. Dios hace las cosas porque cada cosa tiene una trascendencia y un significado. Una trascendencia y un significado que impacta directamente a tu espíritu, a tu alma y a tu transformación. Entonces, la primera ciudad fue la ciudad de Gilgal. Entonces, recordemos que en esa ciudad de Gilgal, el pueblo israelita, antes de pasar a la tierra prometida, él hizo una estación allí y allí fueron circuncidados nuevamente los hombres del pueblo de Israel. Eso fue un segundo pacto que ellos hicieron con Dios. Y ese corte lo que significa es corte con lo viejo. Hay una apertura de la mentalidad vieja. Tú dejas como esa vestidura atrás, tú dejas como esa identidad vieja atrás. Ya tú no eres el médico, ya tú no eres el alcohólico, ya tú no eres el drogadicto, ya tú no eres el ladrón, ya tú no eres lo que la sociedad te marca, ya tú eres lo que la identidad de Dios ha marcado en ti. Entonces, en esta zona muere el yo y nace el yo soy hijo. Y aquí ahí sucede algo importante que luego más adelante te voy a revelar, y es que Elías le dice a Eliseo, quédate. O sea, miren, en un recorrido largo, íntimo, estrecho. El discípulo perfecto. Y llegan a esta primera estación y la primera voz, por decirlo en contra, es la voz que escucha de su maestro diciéndole, quédate en este lugar. ¿Y qué le responde Eliseo a Elías? Vivo Jehová, vive tu alma, aquí me quedaré. Y la escuchó en repetidas ocasiones. Luego pasa a una segunda estación o a una segunda ciudad que es Betel. Y Betel significa casa de Dios. Recordemos que allí fue donde Jacob tuvo su lucha con el ángel y tuvo una revelación con el cielo abierto. Ahí el discípulo empieza a tener esa intimidad y a conocer y reconocer esa presencia de Dios. En esa primera estación tal vez estamos todos cuando llegamos a la iglesia emocionados, conectamos, pero hay algo que te dice en medio de lo que tú empiezas a escuchar y empiezas a aprender, esto es lo que te presento hoy, pero hay muchas más cosas para recorrer con Dios. Hay mucho más camino. Esto apenas es el inicio. Y ahí es donde tú decides, ok, yo como que mejor vengo acá cada 8 días y me quedo acá como en la zona de confort, aquí estoy como chévere. O pues yo me arriesgo porque no veo nada, no conozco nada, pero es Dios y yo me voy a aventurar a caminar con Dios, a ver qué es lo que Dios tiene de aquí en adelante. Muchos se quedan solamente en esta etapa. Llegaron y allí se quedaron, solamente asistiendo eventualmente a alguna que otra experiencia que tiene la iglesia, que tiene la comunidad. Entonces llegamos a esta segunda estación que es Betel, que es casa de Dios. Como les decía, Jacob tuvo una revelación abierta del cielo. Ahí fue su pelea con el ángel. Entonces, ¿qué significa esto? Es cuando tú llegas a esa segunda etapa, ese enamoramiento precioso con Dios y con el Espíritu Santo, y tú comienzas a tener esos momentos de intimidad, tú comienzas a tener esa revelación propia, porque aquí empiezan entonces a hablar los profetas. Los profetas se encuentran con Eliseo y le dicen, le revelan, tu maestro se va a ir, pero la respuesta de Eliseo fue, yo ya sé.
Yo ya sé era que él ya estaba teniendo sus propias revelaciones. Entonces llega este segundo proceso en donde tú dejas de caminar por la fe de tu maestro, tú dejas de caminar por la revelación de tu maestro y tú comienzas a tener y experimentar esas propias revelaciones en medio de la intimidad y de lo que tienes con Dios. Y también allí te puedes quedar, pasaste la primera estación, ok, llegaste a la segunda, comienzas a tener esa revelación y empiezan a ver y a escuchar esas voces. Ah, pero tú por qué vas a la iglesia. Ah, pero tú por qué pierdes tiempo allá. Ah, pero tal cosa. Y empiezan a ver unas situaciones y tú dices, no, pero realmente yo ya estoy sintiendo como la presencia de Dios, esto está como rico, y empiezas a vivir solamente de experiencias a experiencias. Y eres tal vez esta persona que viene una experiencia cada 8 días, eres tal vez la persona que busca la experiencia del oxígeno, eres tal vez la persona que no viene acá, pero haces tu proceso en un grupo, pero se queda allí. Fuera de oxígeno, fuera de la experiencia, fuera del grupo. De ahí en adelante no sucede nada hasta que vuelves y entras a un escenario donde nuevamente la atmósfera te mueve, te motiva, te emociona. Y gran parte también de las personas que comienzan en ese caminar con Jesús se quedan viviendo solamente de atmósfera en atmósfera. Entonces, ya Eliseo tenía una revelación. Él la tenía clara y a pesar de que los profetas le dieron como con el puñal en la herida, porque él ya sabía que su maestro se iba, ellos vinieron y lo aplastaron más con esa revelación de que Elías iba a ser arrebatado. La revelación sin proceso no produce herencia. Tú puedes venir, tú puedes experimentar, tú puedes de verdad tener esas atmósferas espectaculares que por la gracia de Dios podemos tener aquí en la house. Pero si fuera de eso no hay un caminar y no hay nada aparte y más profundo, no va a haber esa doble porción espiritual o esa herencia. Luego pasa entonces a Jericó y recordemos que Jericó fue la ciudad de conquista. Fue la ciudad en la que el pueblo israelita llegó y se dieron en la boca con todos y conquistaron la ciudad. Entonces esa es la ciudad de conquista. Esta es la ciudad y aquí yo creo que es donde la mayoría de nosotros más pelamos en medio del proceso. Porque lo entendiste, te conectaste. Comenzaste a vivir tus experiencias, te enamoraste de la atmósfera y buscaste más y comenzaste a vivir esos momentos de intimidad con el Espíritu, con Jesús, y tú comenzaste a tener tus propias revelaciones y comenzaste a tener ese propio caminar con Él. Pero luego llegan las pruebas, que son las pruebas duras. Y esto se lo hablo sobre todo a los servidores. Ahora, tú puedes tener pruebas duras no solamente en medio del servicio. No estoy limitando esto solamente a un servicio dentro de la iglesia. De hecho, es que tu servicio tiene que ser dentro y fuera de la iglesia. Tú tienes que impactar y tú tienes que ser ese representante de Dios en todo lugar. En tu casa, tú no puedes querer impactar en la iglesia cuando no impactas en tu hogar, cuando tratas mal a tus hijos, tratas mal a tu esposo y aquí quieres tratar a todo el mundo como hacen en el grupo no están acá, los camis. Amor y todo es, mejor dicho, esplendoroso acá y fuera somos terribles. Tienes que impactar en el trabajo con tu integridad, tienes que impactar en tus relaciones personales y por supuesto impactas acá a través del servicio. Pero ¿qué nos pasa cuando estamos en el servicio? Empiezan a ver las pruebas y yo no sé si muchas de las preguntas que ustedes se han hecho, y creo que todos pasamos por acá, todo está súper bien. Y tú llegas y todo comienza a funcionar mal. ¿No les ha pasado? Económicamente están bien, conocen de Jesús. Hijo de maca, me quitaron del trabajo que tenía, me bajaron el sueldo, me cambiaron el jefe, me pusieron una compañera que yo ya no quiero, me aumentaron el horario de trabajo. O empiezas a tener relaciones con tu relación de tu pareja y empiezas a tener un montón de situaciones y gente hablándote y aplastando lo que ya Dios ha llenado en tu corazón con el propósito de la revelación para ti. Una de los principales entornos que más quiere aplastar eso es la familia. Yo no venía de una familia cristiana, de hecho yo conocí de Jesús ya bien mayorcita. Y yo recuerdo en un trayecto, mis papás no me hablaban tan directamente, pero la atmósfera en mi casa estaba horrible. Yo recuerdo que el primer encuentro que tuve en mi iglesia, en donde nací, en Santa Marta, que fue espectacular, ahí fui donde yo digo, aquí mi Dios me partió, pero literalmente en un antes y un después. Y yo llegué súper emocionada a contarle a mi mamá, hermosa, preciosa mi mamá, pero mi mamá era una roca. Yo le contaba, yo recuerdo que estábamos las dos en la cocina sentadas y yo, mami, tal cosa, mi mamá era. O sea, era un yeso esa señora. Me tocó entender que a ella no le interesaba para nada escuchar lo que yo había experimentado. Mi papá no me hablaba y en un trayecto que me llevaba al trabajo,
se atrevió a decirme, porque no nos digamos mentiras, cuando comenzamos a conocer la iglesia, lo primero que te dicen y te hablan es, en esa iglesia te van a quitar el sueldito. Claro, mi papá no fue la excepción. Entonces, en el trayecto me dice, hija, yo te voy a decir esto con mucho cariño, con mucho respeto, yo sé que tú eres una mujer inteligente, pero yo estoy preocupado, porque yo te he educado de tal forma y yo veo cómo tú trabajas, yo veo con lo responsable que tú eras y me da mucho pesar que te quiten lo que tú estás trabajando. Y entonces empiezas a escuchar voces y voces y voces y voces que empiezan a sofocarte, voces que empiezan a aplastarte. Y después, tal vez no escuches voces, pero entonces empiezas a tener esas situaciones difíciles que antes de conocerlo no lo tenías y cuando lo conoces tú dices, pero ¿y aquí qué pasó? Si se supone que estoy caminando con Jesús y todo debe comenzar a fluir mejor y todo está comenzando a fluir lo contrario. Pues es que, amigos, así es como funciona. Porque cuando Dios comienza a organizar la casita, ese mueble que está en toda la mitad, que se ve horrible estéticamente, pero que para ti parece hermoso, cuando Él corre el mueble, a ti entonces eso te disgusta. O hay áreas de tu casa, ok, te doy acceso a las habitaciones, te doy acceso aquí, pero mi cocina no la toques. Entonces cuando Él comienza a entrar y comienza a organizar, tú al principio no entiendes, pero esa organización duele. Eso meterte de lleno en el chuzo a comenzar a escarbar y a comenzar a organizar duele. Entonces ahí llegamos y muchos de nosotros nos quedamos. ¿Y por qué le digo a los servidores? Porque desafortunadamente, y esto es estadísticamente alto, cuando comenzamos a servir y comenzamos entonces a no entender que estamos caminando y sirviendo por identidad y no por emoción, cuando te llega algo que te toca la fibra del corazón, tú lo primero que haces es, yo quiero descansar porque yo necesito un tiempo para mí. Y entonces yo voy a dejar el servicio. El servicio te conecta, te aprende, te enseña, es el que te da la madurez, es el que te da el carácter, es lo que tú realmente necesitas. Oye, necesitas un médico cuando estás enfermo, tú no vas al médico cuando tú te sanas, te tomas las bebidas que te da la mamá y entonces tú llegas. Y dices, bueno, como a mí me sucede muchas veces, es que yo estoy aquí, doctora, porque hace una semana se enfermó y le di tal cosa y ya está mejor, pero yo lo traigo para revisión. Perdón, la médico soy yo, no la abuela. Entonces muchas veces hacemos así, caminamos lo contrario. Cuando tenemos algo que medio nos desacomoda, entonces lo primero que desacomodamos es el servicio con Dios. Entonces Él nos está diciendo que no. Él nos está diciendo, aquí es donde tú realmente, como un discípulo verdadero que eres, debes aprender a sostenerte en oposición. Entonces los profetas le decían, Elías se va. Y Elías volvía y le decía, quédate. O sea, ese señor que le tocaba hacerse, pues si éramos nosotros, pues yo me quedo. Ok, o sea, no hay más nada, tú te vas y finalmente me estás diciendo también que me quede. Pero Elías, en medio de esa claridad que tenía de la identidad y del propósito, él decide quedarse aún en oposición. Y luego llega la última estación, que es la del Jordán. Entonces ya hemos transitado todo lo anterior y hemos logrado llegar a la punta, allá a la meseta. Elías da un golpe seco al río y allí pasamos. Entonces, ¿qué significa esta última etapa? Y quiero dejarte en claro que esto que te digo no es porque tienes que estar en X etapa. Esto que te digo es porque esta transición la tenemos que pasar todos. Y en la etapa en la que tú te encuentres, en la etapa en la que tú estés pasando en esta temporada, en base a esto que tú aprendas es tomar la decisión, ¿me quedo y aborto o yo sigo realmente a la etapa que viene? Entonces en el Jordán hay una muerte al yo, ahí literalmente hay una rendición en donde yo ya experimenté, en donde yo me sostuve en medio de la oposición y en donde yo le digo con un corazón completamente rendido, Dios, no soy yo, eres tú. Haz lo que tú quieras. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, aquí yo estoy. Lo que necesites hacer. Y lo que necesites hacer en mí, aunque me duela, yo sé que el que me da la fortaleza, el que me da la valentía, el que me da la sabiduría, el que me da la entereza para pasar este lado, vas a ser tú. Dentro de mis conversaciones con Dios, yo le digo, pues, tú verás, yo en estos momentos no puedo, a veces no quiero, pero pues eres tú, no soy yo. O sea, la Liliana cada día, yo le digo en las manos de Él, Liliana tiene que morir, cada día tiene que morir. Porque el que tiene que prevalecer, yo estoy representando a un ser divino. Entonces no soy yo, no es mi orgullo, no es mi miedo, no es el temor, no es mi aflicción, no es la situación del momento. Independientemente de lo que yo estoy viviendo, independientemente de lo que mis ojos estén viendo,
La verdad es que es Él. Entonces ellos pasaron esa prueba, Eliseo pasó esa prueba y esto debía suceder porque, como les decía, cada estación tiene una revelación y él debía pasar por cada proceso porque la herencia no es un evento, la herencia es un proceso. No seamos ingenuos al creer, y muchas de las personas que abortan en esta primera etapa es porque ingenuamente creen que vienen a una primera experiencia y la vida se les arregla. Entonces, esa sanidad física que necesito ya en la primera va a suceder. Esa reestructuración de mi matrimonio, como ya vine, esto ya va a suceder o en una semana o esto es a corto plazo. Ese problema financiero que tengo, como ya vine, estoy conectada, yo sé que Dios me va a hacer el milagro. No ocurre de esa manera. Porque lo primero que Dios forma en ti, lo primero, porque es el ancla de todo lo que va a suceder de aquí en adelante, es tu identidad. Y la identidad se forja y se forma es en el camino. Entonces, él no podía saltarse las etapas. Él tenía que morir a una etapa para poder pasar a la siguiente. Y sucedió así igual con Jesús. Al final yo les voy a hacer este paralelo de esta relación de Elías y Eliseo con Jesús. Entonces, les decía, hay unos detalles especiales y es que Elías le decía a su discípulo que se quedara. Oye, ¿cómo que me quedo? Pero si yo estoy siguiéndote y tú sabes que yo te estoy siguiendo realmente es porque no solo lo siento, es que lo necesito. Entonces, Elías no lo estaba rechazando. Elías lo que estaba era exponiendo la identidad del discípulo. En medio de la prueba, él quería saber si Eliseo, estaba siguiéndolo por emoción, por admiración o si realmente lo estaba siguiendo por convicción. Porque el discípulo atento no sigue por emoción, sigue por identidad. Y Dios nos está observando. Dios nunca te va a coger del pelo, como dice mi esposo, y me encanta ese ejemplo. Si tú no, tú sí, oblígate el pelo y te vienes aquí, te congregas y vas al grupo y haces lo demás, pero Dios no lo hace. Dios te da las herramientas y tú eres el que te toma la determinación. Pero Dios nos está observando en todo el tiempo y de alguna manera nos está probando. No nos está poniendo zancadillas, Él nos está probando para ver hasta qué punto nosotros llegamos. Si nosotros realmente decimos, bueno, ya hasta aquí está bien, está ya en mi zona de confort, yo no doy ya más la milla extra, o si yo decido voluntariamente llegar hasta el lugar donde Dios tiene planeado para nosotros. Y entonces, ¿por qué él callaba a los profetas? Esos profetas eran terribles. Cada uno en esa estación les decía al discípulo, tu maestro va a ser arrebatado. Elías va a ser arrebatado. Imagínense que ustedes sirviendo y su líder se va. Ese que te está guiando y al que tú le has confiado tu vida, tu intimidad, ya no va más, por las razones que sea. Desanima a cualquiera, la verdad, desanima a cualquiera. Pero él no le decía a los profetas que se callaran por arrogancia. Él les decía a los profetas que se callaran por enfoque. Él necesitaba aplastar esas voces porque él ya la tenía clara. Él tenía claro que nada iba a perturbar y nada iba a limitar el proceso que él estaba viviendo y el propósito que él estaba tratando de conseguir. El verdadero discípulo sabe en qué momento debe anular esas voces. El verdadero discípulo sabe en qué momento debe aplastarlas. El verdadero discípulo sabe en qué momento debe escuchar o ignorar. Hay algo que tenían los profetas y era que ellos tenían revelación. ¿Por qué los profetas no recibían el manto y por qué él sí recibía esa doble porción? Porque los profetas tenían la revelación, pero no tenían la relación que tenían con su líder. Cuando estoy en transición necesito silencio más que información. Él no necesitaba entrar en una conversación con los profetas y ver, ¿y tú por qué dices eso? Ven, pero es que yo ya sé, ven, pero tal cosa. Hay voces que tú vas a escuchar que no son voces sanas, que no son voces malas, de hecho, pero no son las voces incorrectas. Hay temporadas de tu vida donde tú no necesitas entrar en conversación, sino que necesitas entrar en convicción, en enfoque. Y finalmente, ¿qué representa el manto? El manto representa esa autoridad y esa asignación que Dios nos da a nosotros, sus hijos. Hay algo muy particular. Cuando Elías
le hace llamado a Eliseo. Él llega al lugar donde él está trabajando, en su tierra, en su casa, y él toma su manto y se lo coloca en los hombros a Eliseo y le dice: sígueme. Él se despide, dice la palabra que él hace una ofrenda con esos animales y se va a emprender su recorrido con su nuevo líder. Pero aquí sucede lo contrario. Aquí él tenía que ver y él tenía que estar con los ojos atentos al cielo para que en ese momento él pudiera recibir eso que le estaba pidiendo a su mentor, esa doble porción espiritual. Y porque eso tiene un significado en el reino, porque ese manto no cae por imposición, ese manto cae por identidad y cae por posición. Y cuando hablo de posición no estoy hablando de una posición geográfica, estoy hablando de una posición, una actitud espiritual y una actitud del corazón. ¿Qué tan alineado está tu corazón con el corazón del Padre? ¿Qué tanto tú estás dejando realmente que gobiernen las verdades del Padre sobre tu vida en vez de la realidad que hoy tú ves? Y Eliseo estaba en esa posición. Él no solo estaba en una posición correcta, él estaba en una posición alineada con su discípulo, con su maestro, alineado con el Padre, con un corazón correcto, con un corazón completamente entendido. ¿Y por qué no se lo da antes? ¿Por qué se lo da después? El cielo estaba probando. Y cuando el manto cae, me parece hermoso. Elías no tuvo que estar corriendo a ver, cojo el manto, no, va a caer por aquí. No, él estaba en la posición y el manto cayó justo donde él estaba. Pero no cae sobre sus hombros, cae al piso. Porque la herencia no se impone, la herencia se toma. Y él no se quedó llorando a su maestro, él no se quedó lamiéndose las heridas, él no se quedó quejándose con Dios. Él tomó su manto y siguió. Y luego hizo lo que hizo su maestro. Cogió el manto, lo enrolló en su mano, golpeó el río Jordán, probó su herencia y continuó con su legado y con su propósito. Conocer no es lo mismo que discernir. Y conocer la verdad no es lo mismo que percibir el momento de la verdad. Y muchas veces no cogemos el manto porque no estamos en ese momento, con ese discernimiento, con esa percepción espiritual. Porque estamos viendo los puntos ciegos, porque estamos escuchando las voces incorrectas, porque nos estamos dejando llevar por la emocionalidad, porque nos estamos dejando sofocar por el peso que trae la vida. El peso que trae la vida, Dios lo sabe. Pero precisamente esta es la invitación de hoy, la house. La invitación de hoy no es a que tomes un manto para trabajar más. La invitación es que tú entiendas que por identidad tienes una responsabilidad, que eres tú el que decides si la deseas tomar y participar de ese propósito divino. Esto no es una invitación para el más fuerte. Esto no es una invitación para cargar algo que te sofoque, que te hiera, porque el peso espiritual no es algo que lastime tu corazón. De hecho, en Mateo 11:30 Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y cuando Él habla de ese peso, no habla un peso que te aplasta, sino un peso que sostiene la responsabilidad del reino. La pregunta es, no es ¿quieres una doble porción espiritual? La pregunta es, ¿quieres vivir como heredero? Porque en el Antiguo Testamento era una ley, que el primogénito era el que adquiría esa legalidad ante la sociedad para representar al Padre. Pero en el Nuevo Testamento nosotros ya tenemos esa identidad a través de Cristo. En Romanos lo dice, somos coherederos de Cristo y tenemos derecho a todo lo bueno por parte de Él. Y esta historia de Elías y Eliseo es la historia de Jesús con sus discípulos. Ellos tuvieron que vivir todo ese proceso. Cuando Jesús llega y empieza a llamar a cada discípulo, los discípulos no entendían, pero los discípulos estaban atentos, porque Él no estaba buscando gente docta e inteligente, Él estaba buscando gente enfocada. Y Él predicaba a muchos, pero solamente un puñado de hombres era el que recibía de esa revelación, porque a quienes Él le explicaba realmente todas sus enseñanzas
eran no a los más inteligentes, sino los que estaban cerca de Él, los que caminaban con Él, los que preguntaban, los que atendían, los que aplicaban y los que permanecían en el proceso a pesar de las situaciones difíciles que cada uno de ellos vivía. Entonces hoy quiero que entiendan y quiero que se queden con esto en el corazón, que Dios no está queriendo colocar una carga pesada en ustedes, en nosotros, en todos nosotros. Porque cuando tú estás alineado al corazón del Padre, entonces esa responsabilidad ya tú no la tomas como algo que pesa, sino como algo que sostiene. No para lastimarte, y no lo ves como una presión, sino como un propósito. Quiero que cierres tus ojos allí. Y que tú coloques en las manos de Él lo que hayas entendido y lo que tú hayas sentido Dios haya hablado a tu corazón. Si eres una persona que en estos momentos no da un paso más allá de porque no lo entiende, porque hay temor, porque hay muchos paradigmas, porque lo que te han contado allá afuera es lo que tú quieres traer a este lugar o en el lugar en donde tú tengas esa relación con Dios, y que realmente desestime todo lo que Dios quiere sembrar en tu corazón, entonces díselo a Él. Es el momento de pedírselo a Él. Es el momento de decirle: Dios, yo necesito salir de esta zona de confort. Yo necesito dar un paso más allá. Yo estoy viviendo esto en mi temporada, pero yo quiero ir a la otra. Yo necesito morir a esta temporada. Yo quiero dar un paso más allá contigo y para ti. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, hermoso Rey, porque queremos honrar nuestra vida, Señor. No nuestra, la tuya, y honrarla con nuestra vida. Honrarla con nuestro seguirte, con nuestro caminar estrecho contigo, Rey. Hoy te pedimos, hermoso Rey, que a través de tu Espíritu tú traigas, no solo hoy, sino todos los días de nuestras vidas, ese entendimiento con discernimiento que necesitamos, Señor, para continuar con el legado que tú has hecho, que tú nos has dejado. Hoy yo quiero ser partícipe de ese propósito, Rey. Hoy yo entiendo que tú no quieres colocar una carga en mis brazos o en mis hombros para aplastarme, sino para usarme, para continuar con tu legado precioso, Señor. Porque como se enseñaba en la anterior experiencia, urge hablar de ti, urge enseñarte, urge mostrarte, Señor. Y es un legado que tú no has dejado para unos cuantos, es un legado que tú has dejado para todos nosotros que somos tus hijos. Y hoy decidimos, Señor, caminar las estaciones que haya que recorrer, el tiempo que tenga que transcurrir y aún el dolor que tenga que soportar. Pero si es contigo, Señor, hoy lo decidimos hacer, hermoso Rey.